Buenos días. Hoy vamos a tratar otro vídeo de una combinación de reflexiones sobre meditar y fotografía. Tendrá dos partes. Una primera sobre una lectura de un libro que creo que podría venir muy bien a muchas personas del mundo que quieren tratar de entender lo que es meditar. Se titula Meditar se me da fatal, de Eduardo Jauregui. Es un libro que explica los problemas que tiene meditar cuando se está empezando, sobre todo, y trata de distintos aspectos como a todo el mundo se nos propone una situación que no es normal, como es estar en una tensión plena, continua, con nuestra propia respiración que ya he explicado en otros vídeos anteriores. Pero el libro tiene una parte que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la fotografía, con el concepto de mirar, de observar, de contemplación, que hemos hablado en otras ocasiones. Les voy a leer algunos trozos. Miren, él trata de un día que va por el bosque y leo. Al cabo de un rato tomamos un desvío hacia un cercano mirador. Avanzando entre los pinos comprobamos que el camino terminaba sobre un vertiginoso precipicio. El panorama era grandioso. Bajo un cielo azul despejado se entendía una inmensa y arrugada alfombra boscosa a nuestros pies y resquebrajaba aquí y allí torres puntiagudas de piedra roja, como las ruinas de una antigua civilización. Y entonces nos fijamos en un cartel clavado en un poste. Observa y disfruta. ¿Quién habría plantado aquí su real indicación? Era un recordatorio que nos hizo reflexionar. A lo mejor no estaba de más. Hoy en día, pararse a mirar de verdad, disfrutar de la belleza que nos rodea, es algo bastante inusual. Se nos olvida y necesitamos que nos lo recuerde alguien. Incluso en un mirador es posible llegar, echar una ojeada rápida, mientras tienes una conversación contigo mismo sobre política, un pequeño drama familiar, etc. Y seguir adelante sin haber visto nada de nada. Me he pillado sacando selfies alegremente con fondos espectaculares sin dedicarle al mismo tiempo a contemplar el lugar con mis propios ojos. Es como si estuviera diciendo, no te preocupes, Edu, no hace falta que lo mires ahora, ya lo harás más tarde. Y me pregunto, ¿qué? ¿Es que no has venido para esto, para observar y disfrutar con calma? ¿De qué te sirve acumular fotos que luego no hay tiempo para ordenar y revisar si no has llegado a estar ahí realmente en cuerpo y alma? Miren, este planteamiento tiene que ver con una cosa que nos pasa en la vida cotidiana. Y es que a veces vamos paseando y viendo distintas situaciones. Por ejemplo, a mí se me ha planteado ver atardeceres. Tengo muchas fotografías de atardeceres. Y cuando las veo digo, oh, qué bonita. Pero cuando uno ha visto muchísimos atardeceres, parece que hay una habituación. Uno se habitúa al hecho de ver cosas bellas y no le da la importancia que debería de darle. En esto, los psicólogos dicen que es normal que nos habituemos a ver cosas. Pero lo que yo trato con este texto que les estoy diciendo es que deberíamos de darnos cuenta de que con la meditación y recapacitando y dándonos cuenta de una contemplación que ya hemos comentado, entremos en modo meditación y observemos y miremos lo que tenemos delante de la belleza natural. Es una cosa que si no hacemos un poquito el planteamiento y el esfuerzo,
normalmente ocurre que caemos en lo que hay aquí. O nos sacamos un selfie o pensamos en otra cosa. Estamos meditando y a lo mejor el viaje que estamos haciendo es para observar bellezas naturales. Entonces, ese problema de habituarnos a cosas y no recapacitar sobre ellas es muy importante para un fotógrafo. Un fotógrafo tiene que estar pendiente de que cuando observa algo, tenemos que entrar de lleno en eso. Tenemos que entrar a observar con todos los sentidos. Lo que siempre digo, la palabra me encanta, la contemplación de las situaciones. Miren, ¿se acuerdan que yo hice en la vez anterior una cuestión técnica sobre el macro de esta flor? ¿Se acuerdan? Hicimos una cuestión técnica que no voy a entrar ahora, ya lo pueden ver allí. Y esta flor lleva aquí 3 o 4 días. Y yo la observo y digo, qué bonita. Han pasado 4 días desde que hice el vídeo. La sigo observando. Y la tengo aquí al lado y digo, Dios mío, pero sí es una belleza que se ha mantenido durante todos estos días. Y sigo observándola y sigo recapacitando en ella. Bien, pues eso debería de ocurrir con muchas cosas cuando hacemos fotografía. Debemos de tener en cuenta la posibilidad de que cuando vemos la foto, de cuando hemos pasado un momento con ellos, volver otra vez a replantearnos la belleza, aunque pasen días y pasen semanas. Lo que les digo, las puestas de sol estamos cansados todos de ver en YouTube, en Internet, miles de puestas de sol. Evidentemente no es lo mismo ver una fotografía que ver la realidad. Pero deberíamos de habituarnos que cuando vayamos a la realidad, no pasar, sino observar y meditar sobre la posibilidad de volver a mirar de otra manera, volver a mirar con ojos de los niños. Esto es una cosa que se comenta mucho, que es que los niños cuando éramos pequeños todos, nos maravillábamos por pequeñas boberías. Y esa bobería de niños, de tener ojos de niños, debemos de tratar de con la meditación volver a retomarla y volver a tomarla para que no nos perdamos. Bien, esto es una cuestión que debemos de tener en cuenta y recapacitar sobre ese fenómeno, sobre todo, repito, cuando vamos de viaje y cuando vamos a observar, ir con una mente clara, y la contemplación y la meditación nos ayuda. Bien, la segunda parte de este vídeo va a ser un aspecto más fotográfico, que va a ser cómo esa belleza natural, en este caso, la flor que he sacado el otro día, podemos, mediante la tecnología digital, ver distintos aspectos de la belleza y sacar, ya va a ser una cuestión más técnica, pero procuraré no entrar, verla y poder en el ordenador admirar nuevos puntos de vista, esta es la palabra, nuevos puntos de vista de una fotografía que hemos hecho. Ahora pasamos a ello. Gracias. Miren, ahora aquí tienen la fotografía que el otro día en el vídeo técnico sobre macro es tratar de sacar con mucha resolución. Puede ser cualquier cosa, en este caso hemos sacado la flor que les enseñé antes. En aquel vídeo vimos una serie de técnicas para hacer una resolución muy grande y tener mucha profundidad de campo y conseguir que esté totalmente enfocada. Como ven, aquí está la planta totalmente enfocada. O sea, lo que vamos a hacer ahora es unas cuestiones de tipo más o menos artístico, en el sentido de que la belleza que tiene ya la flor, que es bastante pequeña, aunque ahí se ve en grande, que es bastante pequeña, aunque ustedes no la van a ver en el vídeo porque esto es captando la pantalla y la calidad de la imagen se resiente, van a ver cómo se pueden hacer una serie de variaciones sobre
la fotografía sin ninguna complicación. Yo les voy a ir explicando. Miren, lo único que voy a hacer es que podemos hacer varias fotografías. Voy a empezar, aquí ven, y es haciendo recortes, haciendo ampliaciones. Miren, voy a hacer esto, como ven, esto es unos rectángulos, y voy a sacar esta. Le voy a dar, y ya estamos viendo una parte solamente de la flor. Podemos hacerla más grande. Y me refiero más pequeña. Miren, puedo entrar y recortar y plantearme esta parte, solo esta parte de la flor. Y hacer perfectamente un macro mucho mayor de definición y un detalle más profundo. Evidentemente, esto se puede hacer con calidad, puesto que ya les expliqué en la parte técnica, se consigue una resolución muy grande con la cámara que yo tengo. No quiero en la técnica. Simplemente se puede ir como uno acercándose cada vez más. Miren, se puede conseguir y podemos coger incluso, por ejemplo, un lateral. Miren, un lateral con la flor. ¿Ven? Ya sería otra fotografía. Ven cómo se ve aquí incluso todos los detalles de la flor, de las dos flores, con los distintos detalles del borde. Sería otra fotografía. Podríamos hacer otra fotografía. Yo puedo ir recortando, que se dice recortando, en esta parte y aplicarlo aquí y tener otra fotografía. Vamos obteniendo distintas fotografías. Evidentemente la resolución va disminuyendo, pero se pueden hacer perfectamente partiendo de un fichero grande de mucha resolución. Se pueden ir haciendo distintas fotografías de todo esto. Bien, incluso ya depende de la parte creativa, podríamos coger esta de aquí, de este lado, y plantearnos esta de este lado. Con lo cual vamos aumentando la capacidad de posibilidades, de la belleza, de la contemplación. Yo lo que quiero decirles es que cuando uno está retocando la fotografía, también tiene que entrar en buscar, en fijarse los detalles que tenemos y las posibilidades que nos da el trabajo digital. Miren, voy a hacer una variación más drástica. Voy a ponerme aquí en la fotografía, voy a ampliar la fotografía completa, más o menos, y voy a utilizar una cosa que yo suelo utilizar mucho, que es pasarla a blanco y negro. Sería otra forma de ver la fotografía. Sería en blanco y negro, y dentro del blanco y negro hay posibilidades de, aquí con una serie de ajustes que no me quiero meter, simplemente son ajustes de brillo y contraste, de aumentar el contraste y obtener otra fotografía. Como ven, las posibilidades digitales nos permiten poder transformar la belleza de la fotografía inicial con una calidad en otra. Bien, esto sería, por decirlo así, otra fotografía. Podemos combinar de hacer blanco y negro con un trozo de la fotografía. Ven, aquí está, por ejemplo, las iluminaciones muy altas. Podemos bajarlas para tener más detalles y tendríamos otra fotografía donde mostramos otra parte de la belleza. Esto se puede hacer con cualquier fotografía. Pueden ser flores, como pueden ser cualquier tipo, un paisaje, lo que ustedes quieran. Y ahora vamos a llegar a algo un poquito más extremo. Miren, voy a volver a quitarle el blanco y negro, vamos a quedarnos, y voy a transformar el color. Miren, estos son unos ajustes muy sencillos. Ven, voy a darle un poco de contraste, ya tendríamos otra opción, otro punto de vista sobre cómo es la fotografía. Podemos, aquí son un ajuste, no es muy complicado, son una serie de ajustes
que tenemos de claridad. Realmente es claridad y brillo. Puedo transformarlo. Igual que está en este color rojo, podemos hacerla, podemos utilizar otro canal con otra transformación y ponerla en amarilla. Aquí tendríamos mucha iluminación, bajaríamos la iluminación. Como ven, lo que quiero mostrarles es que una vez que hemos hecho la flor con el aspecto técnico y hemos visto y hemos contemplado cuando hicimos el macro, hemos observado la flor, hemos visto, estamos viendo nuevas formas de belleza que se hacen en el ordenador. Evidentemente, y ustedes saben que yo defiendo el analógico también, pero el digital nos da una serie de posibilidades, como las que están viendo, donde se puede buscar otra forma de belleza. ¿Ven? Aquí estaría la flor normal y aquí estaría con el efecto. Ya cada uno puede, por decirlo así, buscar el color y la modificación que a uno le parezca. Es una cuestión de criterio. Aquí está más o menos. Miren, puedo ponerla en... Como es infinita, las posibilidades del digital en este aspecto son infinitas. Se puede hacer en un blanco y negro y se puede tratar de hacer como se hacía al principio de la fotografía. Al principio de la fotografía se viraba un poquito el blanco y negro, se le daba un tono más o menos. Podría considerarse casi una cianotipa, y incluso podíamos jugar a darle este tono. También se le daba en la primera fotografía, en el principio de la fotografía, con colorantes químicos, bueno, colorantes no, tratamientos químicos, distintos reveladores, etcétera, etcétera, en el papel. Cuando se revelaba la fotografía, en el papel se podía conseguir con distintos químicos obtener efectos como este. Entonces, como ven, la fotografía digital nos permite, ven, aquí podemos ver toda de nuevo, de cada una de estas que he hecho, yo puedo hacer una copia y tenerla. Y podríamos tener un estudio de esta flor en un pequeño libro, tal como les he explicado, de que se pueden hacer libros muy económicos, en el que se puede tener distintas variaciones de la misma flor con distintos aspectos de color, de porciones de la fotografía de la flor, y esto se puede aplicar a todo. Como ven, el medio digital da unas posibilidades creativas enormes. Bien, pero todo esto tiene que ser siempre con un aspecto contemplativo de la imagen y tratando de buscar la belleza y la esencia. Partimos de la flor natural, y que está muy bien, y podemos, aquí tienen la flor natural, la fotografía natural, como ven, y podemos hacer lo que nos parezca, siempre con un aspecto de contemplación de la belleza. Bueno, espero que con esto les hayan dado una idea. Los aspectos técnicos no me he metido a decirles, pero vamos, básicamente no he hecho grandes complicaciones. Primero, no he utilizado el Photoshop, son solo pequeños ajustes en Lightroom, que saben que es el programa que utilizo, y basándome en esto se pueden hacer infinitas posibilidades. Siempre desde un punto de vista contemplativo. Bien, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por YouTube, y muchas gracias. Y lo que siempre se dice, si les gustó, un like, suscríbanse y hagan lo que les parezca. Muchas gracias.